Un saludo especial para Monserrate Guerrero desde Espeña. Si quieres que te salude en el próximo video, comenta desde donde estás viendo este video. La narrativa bíblica está profundamente marcada por la temática de la idolatría, que representa no solo la desviación de la fe en el único Dios verdadero, sino también el conflicto entre la obediencia a los mandamientos divinos y la influencia de las culturas paganas circundantes. Esta historia comienza desde los albores de la humanidad, donde aunque no se menciona explícitamente la adoración de ídolos en los primeros capítulos del Génesis, eventos como la Torre de Babel revelan un deseo humano de alcanzar el cielo y, metafóricamente, equipararse a Dios, sugiriendo un tipo de idolatría del propio poder y capacidad humanos. Dios establece un principio claro y firme desde el momento en que elige a Abraham, prometiéndole una nación a través de su descendencia y estableciendo un pacto con él. Este pacto incluye la adoración exclusiva a Yahvé, un mandato que se formaliza y se expande con la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Aquí, los 10 mandamientos presentan como primera ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, subrayando la gravedad de la idolatría. A lo largo de la historia de Israel, desde su esclavitud en Egipto hasta su establecimiento en la tierra prometida y más allá, la idolatría se convierte en el talón de Aquiles del pueblo elegido. Cada episodio de idolatría no solo provoca la ira divina, sino que también desencadena consecuencias catastróficas para Israel, incluidas la opresión por parte de naciones enemigas, la división interna del reino, y finalmente el exilio. Este patrón de infidelidad y redención forma el telón de fondo contra el cual se desarrollan muchas de las historias más dramáticas y formativas de la Biblia, ofreciendo lecciones esenciales sobre la fidelidad, la justicia y la misericordia de Dios. La idolatría, como tema central en la Biblia, no solo es un reflejo de las luchas entre diversas deidades adoradas por las naciones antiguas, sino también una metáfora perpetua de la tendencia humana a desviar la adoración y la confianza de lo divino a lo terrenal o creado. Una lección tan relevante para los antiguos israelitas como lo es para el lector moderno. La raíz de la idolatría en la historia bíblica puede trazarse desde los primeros capítulos del Génesis, aunque la adoración explícita de ídolos no se menciona hasta mucho después. Sin embargo, desde el inicio, los seres humanos muestran una tendencia a desobedecer a Dios y a buscar su propia autonomía, lo que puede interpretarse como una forma de idolatría de sí mismos o de sus propios deseos. El primer gran acto que refleja esta tendencia hacia la autosuficiencia y la rebelión contra Dios es la construcción de la Torre de Babel. Según Génesis 11, los descendientes de Noé intentaron construir una torre que llegase hasta los cielos. Este acto simbolizaba no solo el deseo humano de alcanzar el cielo sin la ayuda de Dios, sino también la intención de hacerse un nombre propio y, por ende, usurpar la gloria que solo pertenece a Dios. Aquí, la idolatría se manifiesta no en la forma de una estatua o un ídolo tangible, sino en el deseo humano de exaltación y el intento de alcanzar la divinidad sin sujeción a lo divino. A medida que la narrativa bíblica avanza, se introduce la figura de Abraham, a quien Dios llama a salir de Ur de los Caldeos, una ciudad probablemente llena de prácticas politeístas. Dios promete a Abraham hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Génesis 12, 1, 3. Este llamado marca un punto crucial, estableciendo un pueblo que adoraría a un solo Dios en contraste con las prácticas idólatras de sus vecinos. Sin embargo, es con los descendientes de Jacob en Egipto donde vemos una exposición más clara y directa a la idolatría. Egipto, con su rica panoplia de dioses y rituales, representaba un ambiente saturado de idolatría, desde la adoración del sol hasta la veneración de numerosos animales considerados sagrados. Aunque la Biblia no documenta explícitamente la adopción de estas prácticas por parte de los israelitas durante su estancia en Egipto, la facilidad con la que más tarde adoptan el culto al becerro de oro sugiere que algunos habían asimilado aspectos de la religiosidad egipcia. Así, el comienzo de la idolatría en la Biblia se enmarca dentro de un contexto de desobediencia y deseo de autonomía,
extendiéndose a prácticas más explícitas de adoración de ídolos conforme los israelitas interactúan con culturas politeístas. Este patrón de caída y redención se convierte en una constante en la historia de Israel, mostrando la lucha continua entre la fidelidad a Yahvé y la tentación de seguir las prácticas paganas circundantes. La estancia de los israelitas en Egipto marcó un periodo crítico en la historia de su relación con la idolatría. Al llegar inicialmente como una familia pequeña bajo la protección de José, quien era el segundo al mando después del faraón, los descendientes de Jacob disfrutaban de un estatus favorable. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio de liderazgo en Egipto, esta situación privilegiada cambió drásticamente. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, Éxodo 1:8, y los israelitas fueron sometidos a esclavitud y opresión. Exposición a la idolatría egipcia. Egipto era conocido por su complejo panteón de deidades y una profunda devoción religiosa que permeaba todos los aspectos de la vida social y política. Los egipcios adoraban a dioses que personificaban elementos naturales y conceptos abstractos como el sol, Ra, el Nilo, Api, y la fertilidad, Isis, entre muchos otros. Durante su estancia, es probable que los israelitas fueran expuestos a estas prácticas y, debido a su prolongado contacto con la cultura egipcia, algunos podrían haber adoptado sus costumbres religiosas. Condiciones propicias para la idolatría. La adopción de prácticas idolátricas por parte de los israelitas no se documenta explícitamente durante su tiempo en Egipto en la Biblia, pero hay indicios en textos posteriores que sugieren que la idolatría fue un problema recurrente. Por ejemplo, Ezequiel menciona que incluso en Egipto, los israelitas se rebelaron contra Dios y se entregaron a la idolatría, Ezequiel 20:8. Esta exposición prolongada y las duras condiciones de vida bajo la esclavitud podrían haber empujado a algunos a buscar consuelo o protección en los dioses egipcios, especialmente en momentos de desesperación. El papel de Moisés y el Éxodo. La situación comenzó a cambiar con el nacimiento de Moisés y su llamado divino. Criado en la corte egipcia y después fugitivo en Madián, Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas. Su confrontación con el faraón fue tanto política como religiosa, desafiando la autoridad y divinidad del faraón y los dioses egipcios. Las plagas que Dios envió sobre Egipto pueden interpretarse como ataques directos a la legitimidad y el poder de los dioses egipcios, cada plaga desafiando a una deidad específica y demostrando la supremacía del Dios de Israel. Consecuencias y legado. La liberación de Israel de Egipto, marcada por el cruce del Mar Rojo, fue un evento fundacional en la identidad nacional y religiosa de Israel. Este acto no solo solidificó la fe en Yahvé, sino que también debería haber servido como una repudiación definitiva de la idolatría egipcia. Sin embargo, la tendencia a la idolatría no se erradicó completamente, como se evidencia poco después con el incidente del becerro de oro. En resumen, la estancia en Egipto fue un periodo de prueba y formación para los israelitas. Aunque enfrentaron la opresión y la exposición a la idolatría egipcia, también fue el preludio de su entrega a un pacto renovado con Dios, quien demostró su poder y fidelidad de maneras dramáticas y decisivas. Uno de los episodios más icónicos y reprobables de idolatría en la historia bíblica es el del becerro de oro, ocurrido poco después de que los israelitas salieran de Egipto. Este evento es relatado en detalle en el libro de Éxodo, capítulos 32 a 34, y destaca la fragilidad de la fe de los israelitas y su rápida desviación hacia prácticas idolátricas a pesar de haber presenciado las poderosas obras de Dios. Contexto y creación del becerro. Después de su dramática salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Allí, Moisés subió al monte para recibir los mandamientos de Dios, dejando al pueblo abajo. La demora de Moisés, quien permaneció en el monte por 40 días y 40 noches, provocó inquietud y ansiedad entre el pueblo. Impacientes y temerosos ante la ausencia de su líder,
los israelitas se congregaron alrededor de Aarón y le exigieron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32, 1. Aarón cedió a sus demandas y les pidió que le entregaran el oro de sus joyas. Fundió el oro y con él formó un becerro fundido. Luego, proclamó: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 4. La reacción de Dios y de Moisés. Cuando Moisés y Josué bajaron del monte, encontraron al pueblo adorando y celebrando alrededor del becerro de oro. La ira de Dios se encendió contra Israel por este acto de traición flagrante. Dios incluso propuso destruir al pueblo y hacer de Moisés una nación más grande y fuerte, pero Moisés intercedió por ellos, recordando a Dios sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés confrontó a Aarón y al pueblo por su gran pecado. En un acto de celo por la santidad de Dios, Moisés tomó el becerro, lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua y obligó al pueblo a beberla. Además, los levitas, por orden de Moisés, pasaron por el campamento y mataron a unos 3,000 hombres que habían sido líderes en la idolatría, mostrando así la gravedad del pecado cometido. Consecuencias y enseñanzas. La idolatría del becerro de oro tuvo consecuencias duraderas para los israelitas. No solo evidenció su tendencia a desviar la fe y confianza en Dios, sino que también marcó un punto de inflexión en su relación con Él. Este evento subraya una lección crucial en la narrativa bíblica: la necesidad de adorar a Dios con fidelidad y la seriedad de las consecuencias al abandonar sus mandamientos. Aunque Dios perdonó al pueblo después de la intercesión de Moisés, el incidente del becerro de oro permaneció como un recordatorio perpetuo de su falibilidad y de la misericordia divina que, pese a la transgresión, sigue ofreciendo redención y renovación del pacto. La época de la conquista de Canaán y el periodo de los jueces fueron tiempos de constantes desafíos y pruebas para los israelitas, especialmente en lo que se refiere a la idolatría. Después de la muerte de Moisés, Josué tomó el liderazgo para conquistar la tierra prometida, una región repleta de culturas que practicaban intensamente la idolatría. Conquista de Canaán. Al entrar en Canaán, los israelitas se enfrentaron a numerosos pueblos con prácticas religiosas idólatras profundamente arraigadas. Dios había advertido a los israelitas que no hicieran pactos con los habitantes de la tierra ni siguieran sus prácticas. Éxodo 34, 12-15. Sin embargo, la completa erradicación de estas influencias no se logró y los vestigios de idolatría persistieron, lo que a menudo llevó a los israelitas a la tentación. Uno de los ejemplos más notorios de desobediencia durante este periodo es la historia de Acán, quien tomó parte del botín consagrado durante la conquista de Jericó, lo cual estaba estrictamente prohibido por Dios. Esta acción trajo consecuencias graves no solo para Acán sino para todo Israel, manifestando cómo la codicia y la desobediencia eran consideradas una forma de idolatría. Josué 7. El periodo de los jueces. Tras la muerte de Josué, no hubo un líder centralizado, y los israelitas comenzaron a hacer lo que bien les parecía. Jueces 21-25. Durante este tiempo, cayeron repetidamente en ciclos de idolatría, opresión, arrepentimiento y rescate. Los israelitas adoptaron los dioses de los pueblos a su alrededor, como los Baales y las Astartés, dioses de la fertilidad y la guerra, respectivamente. Cada vez que los israelitas se desviaban hacia la idolatría, Dios permitía que fueran oprimidos por las naciones circundantes. Después de un periodo de sufrimiento, el pueblo clamaba a Dios por rescate y Él enviaba a un juez para liberarlos. Esta dinámica se repite a lo largo del libro de Jueces con figuras como Débora, Gedeón y Sansón, entre otros. Gedeón, por ejemplo, es un caso ilustrativo. Antes de liderar a Israel contra los madianitas, su primera tarea fue destruir el altar de Baal que su familia mantenía, mostrando la prevalencia y la cercanía de la idolatría incluso en los hogares de los israelitas. Jueces 6,
25-32. Conclusión del periodo. Este periodo refleja un tiempo turbulento en la historia de Israel, marcado por una falta de liderazgo unificado y una continua lucha contra la influencia idólatra. La historia de los jueces enseña que la fidelidad a Dios trae liberación y paz, mientras que la idolatría conduce a la opresión y el caos. Este patrón de pecado y redención destaca la paciencia de Dios y su disposición a perdonar y restaurar a su pueblo a pesar de sus constantes fallas. Este ciclo también establece un marco para el surgimiento de los reyes de Israel, quienes llevarían el tema de la idolatría y sus consecuencias a un nuevo contexto en la historia bíblica. El establecimiento de la monarquía en Israel marcó una nueva fase en la historia de la idolatría del pueblo. Con los reyes, la nación que una vez fue gobernada por jueces esperaba un liderazgo más estable, pero a menudo encontró lo contrario, especialmente en cuestiones de fidelidad religiosa. El reinado de Salomón. Salomón, hijo de David, comenzó su reinado con sabiduría y piedad, construyendo el templo de Jerusalén como un lugar central para la adoración de Yahvé. Sin embargo, su matrimonio con muchas mujeres extranjeras llevó a la introducción de sus dioses en Israel. A pesar de su sabiduría, Salomón construyó lugares altos para Chemosh, Moloc y otros dioses de sus esposas, lo cual llevó a una práctica idólatra que marcó negativamente el final de su reinado y provocó que Dios prometiera dividir el reino tras su muerte. 1 Reyes 11. División del reino y la idolatría en Israel y Judá. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en Israel al norte y Judá al sur. Jeroboam, el primer rey del norte, estableció en Betel y Dan becerros de oro para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén en Judá para adorar, consolidando su poder político pero alejando a Israel de la adoración verdadera. Esta idolatría establecida institucionalmente en Israel llevó a una serie de reyes, casi todos los cuales hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, 1 Reyes 14-16 y sucesivos. Reyes notorios y la profundización de la idolatría. En el norte, Acab, casado con Jezabel, una princesa fenicia, promovió el culto a Baal y Astarte en un nivel sin precedentes, incluyendo la persecución de los profetas de Yahvé. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo en uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la fe en Yahvé y la idolatría, 1 Reyes 18. En el sur, algunos reyes como Asa y Josafat buscaron reformas y retornaron al culto de Yahvé, pero otros como Manasés llevaron a Judá a uno de sus puntos más bajos, practicando la idolatría, la brujería y hasta sacrificios humanos. 2 Reyes 21. Su reinado es a menudo visto como un factor clave en el eventual juicio y exilio que enfrentaría Judá. Consecuencias y exilio. Las prácticas idólatras de ambos reinos finalmente llevaron a su caída. Israel fue conquistado por Asiria en 722 a.C. y Judá fue llevado al exilio en Babilonia en 586 a.C. Estos eventos se interpretan en la Biblia como un juicio divino directo sobre la idolatría y la infidelidad a los mandamientos de Dios. Reflexión. La era de los reyes en Israel enseña una lección dolorosa pero esencial sobre la importancia de la fidelidad a Dios. La idolatría no solo corrompió la adoración sino que erosionó la justicia y la sociedad, llevando finalmente a la pérdida de la independencia nacional. Este periodo destaca la necesidad de liderazgo piadoso y la vigilancia constante contra la desviación espiritual, temas que resonarían en las futuras generaciones y en la literatura profética posterior. El exilio de los judíos a Babilonia marcó un punto crucial en la historia bíblica, especialmente en términos de su relación con la idolatría. Fue un periodo de reflexión profunda y transformación, en el cual se reafirmó la identidad y la fe monoteísta del pueblo judío. El exilio babilónico. Tras años de advertencias proféticas contra la idolatría y la injusticia, el reino de Judá fue conquistado por Babilonia en 586 a.C. La destrucción del Templo de Jerusalén y la deportación de gran parte de la población a Babilonia fueron vistos como un juicio divino por su persistente desobediencia e idolatría.
Durante este tiempo, lejos de su tierra y privados de su templo, los judíos enfrentaron la tentación de conformarse a las prácticas religiosas predominantes en Babilonia, una tierra con un rico panteón de dioses y prácticas idolátricas. Reflexión y transformación. En medio de la adversidad, surgieron figuras como el profeta Ezequiel y el administrador Daniel, cuyas experiencias y enseñanzas reforzaron la fe en Yahvé y ayudaron a mantener la identidad religiosa y cultural judía. Ezequiel, desde Babilonia, profetizó tanto juicio como esperanza y restauración, enfatizando la soberanía y santidad de Dios. Daniel, por su parte, demostró la posibilidad de permanecer fiel a Dios incluso en un entorno hostil, rechazando la idolatría y manteniendo prácticas de pureza que lo distinguieron en la corte babilónica. Retorno y reconstrucción. El retorno de los judíos a Jerusalén comenzó en 538 a.C., tras el decreto de Ciro el Grande de Persia, quien conquistó Babilonia. Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo, un acto que muchos vieron como un cumplimiento de las profecías divinas. Bajo el liderazgo de Zorobabel y más tarde de Esdras y Nehemías, los judíos reconstruyeron el templo y las murallas de Jerusalén, respectivamente. Reformas religiosas. Esdras y Nehemías no solo se enfocaron en la reconstrucción física, sino también en la restauración espiritual y moral del pueblo. Esdras, como sacerdote y escriba, reintrodujo la ley de Moisés, liderando una serie de reformas para purgar las prácticas idolátricas y evitar matrimonios mixtos que pudieran llevar a la idolatría. Nehemías, por su parte, se concentró en fortalecer la comunidad y sus prácticas religiosas, asegurando que el Sabbat y otras leyes y festividades judías fueran observadas adecuadamente. Conclusión del periodo. El exilio y retorno no solo fueron eventos históricos significativos, sino también momentos de profunda transformación espiritual. Este periodo ayudó a solidificar la identidad monoteísta del pueblo judío, reduciendo considerablemente la inclinación hacia la idolatría. La experiencia del exilio enseñó la importancia de la fidelidad a Dios y el peligro de desviarse hacia otros dioses. Este aprendizaje fue fundamental para la supervivencia y la identidad del pueblo judío en los siglos siguientes, hasta la llegada del cristianismo y más allá. La historia de la idolatría en la Biblia es una narrativa poderosa que refleja no solo las luchas y fallos del pueblo de Israel, sino también las enseñanzas universales sobre la fidelidad, la justicia y la misericordia divina. A través de los siglos, desde los patriarcas hasta los profetas y desde la esclavitud en Egipto hasta el exilio en Babilonia y el retorno a Jerusalén, la Biblia muestra cómo la idolatría ha sido constantemente uno de los desafíos más significativos y persistentes para la fe y la obediencia a Dios. La seriedad de la idolatría. La idolatría es considerada en la Biblia no solo como un pecado grave, sino como el pecado que encapsula todos los demás. Es una traición a la primera de las leyes dadas a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada episodio de idolatría trae consigo consecuencias graves, tanto individuales como colectivas, evidenciando que la desviación de la adoración exclusiva de Dios conduce a la desintegración moral y espiritual. La fidelidad de Dios y la respuesta humana. A pesar de la recurrente infidelidad de los israelitas, la historia bíblica destaca la fidelidad inquebrantable de Dios. Él responde con justicia, a menudo permitiendo que su pueblo enfrente las consecuencias de sus acciones, pero también con una misericordia renovadora que busca restaurar y redimir. La intercesión de figuras como Moisés, los jueces y los profetas subraya la posibilidad de reconciliación y la continuación del pacto divino. La importancia de un liderazgo piadoso. Los reyes y líderes de Israel juegan un papel crucial en dirigir la adoración del pueblo, para bien o para mal. La historia muestra que los líderes que promueven la fidelidad a Dios y combaten la idolatría tienden a liderar a la nación hacia periodos de paz y prosperidad, mientras que aquellos que se desvían hacia la idolatría precipitan la decadencia y el juicio. Lecciones para la contemporaneidad.
La narrativa bíblica de la idolatría resuena más allá de su contexto histórico y religioso. En la actualidad, sirve como un recordatorio de que la idolatría no siempre toma la forma de adoración a estatuas de oro o piedra, más frecuentemente se manifiesta en la exaltación de cosas mundanas, dinero, poder, placeres, por encima de los principios y valores espirituales. La Biblia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente adoramos en nuestras vidas y a reorientar nuestro enfoque y devoción hacia lo trascendente y verdadero. Conclusión final. En definitiva, la historia de la idolatría en la Biblia no es solo una crónica de transgresiones pasadas, sino un espejo en el que podemos ver nuestras propias fallas y un mapa que nos guía hacia una relación más profunda y comprometida con lo divino. A través de esta historia, se nos enseña que la verdadera adoración no solo implica rituales y sacrificios externos, sino un corazón continuamente volcado y comprometido con Dios. Gracias por acompañarnos. Si deseas formar parte activa de nuestra comunidad, te animo a que te suscribas, des like y compartas nuestros videos. Hasta la próxima y Dios te bendiga.